Hay algo que los libros de historia nunca te van a contar. Algo que los periodistas que cubrieron aquel 2 de diciembre de 1993 se llevaron a la tumba, o guardaron en el fondo de un cajón con llave. Hay una versión de los últimos minutos de Pablo Escobar que circula en voz baja entre los que estuvieron cerca, entre los que rastrearon sus pasos, entre los que escucharon las grabaciones que nunca se hicieron públicas. Y esa versión cambia todo lo que creías saber sobre cómo murió el hombre más buscado del mundo. No te voy a hablar del disparo. No te voy a hablar del tejado. Te voy a hablar de lo que pasó antes. De una llamada que nadie registró oficialmente. De una voz al otro lado de la línea que todavía hoy, 30 años después, sigue sin tener nombre. Porque hay secretos que no se destruyen. Simplemente encuentran la manera de sobrevivir en la oscuridad, pasando de boca en boca, de sombra en sombra, hasta que alguien finalmente se atreve a contarlos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no es para todo el mundo. El archivo prohibido existe para los que quieren ir más allá de la versión oficial. Si aún no formas parte de esta comunidad, este es el momento de suscribirte. Lo que viene no lo vas a querer perderte. Vamos a empezar desde el principio. Pero no desde el principio que conoces. Corría el año 1993 y Colombia era un país que llevaba más de una década sangrando. Pablo Escobar Gaviria, el hombre que había declarado guerra al Estado, que había hecho explotar aviones, que había puesto precio a la cabeza de cada policía del país, llevaba exactamente 499 días escondido. 500 días huyendo después de su fuga de la catedral, esa prisión de lujo que él mismo había diseñado y de la que salió una noche de julio de 1992 como si las rejas nunca hubieran existido. Durante esos 499 días, el bloque de búsqueda lo había perseguido por toda Medellín. Los Pepes, ese grupo de enemigos acérrimos financiados por rivales y tolerados por el Estado, le habían destruido propiedades, asesinado colaboradores, cercado a su familia. Y la tecnología norteamericana, específicamente los equipos de rastreo de señales que los agentes del Delta Force y la CIA habían traído silenciosamente a Colombia, se había vuelto cada vez más precisa, cada vez más letal. Escobar sabía que lo estaban cerrando. Lo sabía en sus huesos. Lo que pocos saben es que durante esos últimos meses, Pablo Escobar había cambiado. No hablo de sus estrategias. Hablo de él. De algo mucho más profundo. Los testimonios de personas cercanas a su círculo interior, recogidos años después en conversaciones privadas que nunca llegaron a los grandes medios, describen a un hombre que había empezado a cometer errores que el Escobar de 10 años antes jamás hubiera cometido. Llamadas más largas de lo recomendable. Rutinas que se repetían. Una cierta fatiga. Como si una parte de él, la parte más humana y más cansada, hubiera empezado a soltar el control. Y es ahí, en esa fatiga, donde empieza la historia que hoy te voy a contar. Se dice que durante las últimas semanas antes de su muerte, Escobar mantuvo contacto con un intermediario. No era un sicario. No era un abogado. Era alguien que operaba en una zona completamente gris, una figura que conocía tanto el mundo legal como el mundo del narco, que había servido de puente en negociaciones anteriores y que tenía la habilidad, según quienes lo conocieron, de moverse entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. En los corrillos del bajo mundo paisa a este hombre se le conocía simplemente como el Enlace. Nadie sabe su nombre real. Y los que podrían saberlo no hablan. Lo que sí se cuenta, en voz muy baja y con muchas precauciones, es que el Enlace estaba siendo usado para explorar algo que públicamente nadie se atrevía a admitir, la posibilidad de una rendición negociada. No una entrega. Una negociación.
Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y Escobar la conocía mejor que nadie. Una entrega significa que tú vas hacia el enemigo con las manos vacías. Una negociación significa que tú llegas a la mesa con algo que el otro quiere. Y Pablo Escobar, aún en la clandestinidad, todavía tenía cosas que ofrecer. Nombres. Rutas. Conexiones. Información sobre personas en posiciones de poder que habrían pagado cualquier precio porque ciertos secretos siguieran siendo secretos. La pregunta que flota en el aire desde hace 30 años es esta: ¿llegó esa negociación a algún punto concreto? ¿Hubo alguien del otro lado dispuesto a escuchar? Y aquí es donde la historia se pone oscura de verdad. Porque hay quienes aseguran, y lo aseguran con una convicción que hace difícil ignorarlos, que en los últimos días de noviembre de 1993, algo ocurrió. Algo que alteró el curso de los eventos. Algo que convirtió lo que podría haber sido una salida, en una trampa. Piénsalo así. Escobar llevaba meses comunicándose con su familia a través de líneas que sabía que estaban intervenidas, pero cuya señal, en teoría, debería haber sido difícil de triangular con precisión. Así había sobrevivido. Moviéndose. Cambiando de ubicación. Cortando las llamadas antes de que los equipos de rastreo pudieran fijar su posición exacta. Era un sistema imperfecto, pero era el único sistema que tenía. Y sin embargo, el 2 de diciembre de 1993, algo falló. La versión oficial dice que fue un error de Escobar. Que habló demasiado tiempo. Que los equipos de rastreo lograron triangular su señal desde los techos de las casas vecinas. Que fue, en última instancia, su propio descuido lo que lo mató. Pero hay otra versión. Una versión que nadie en los medios principales se ha atrevido a sostener con nombre propio, pero que circula entre investigadores, entre exagentes, entre personas que estuvieron lo suficientemente cerca como para oler lo que realmente pasó ese día. Y esa versión dice que alguien lo entregó. No de manera accidental. No por un error. Sino de manera deliberada, calculada y fría. Que la llamada que los equipos de rastreo usaron para localizar a Escobar no fue una llamada cualquiera. Que hubo alguien cercano, alguien en quien Pablo Escobar todavía confiaba en esos últimos días, que se aseguró de que esa llamada durara lo suficiente. Que se aseguró de que la señal no se cortara a tiempo. Y ahora necesito que te quedes conmigo, porque lo que viene cambia el relato por completo. Hay un detalle que casi ningún documental menciona. Las grabaciones del bloque de búsqueda, específicamente las de ese día, incluyen una secuencia de llamadas. Escobar habló varias veces. La llamada más conocida es la que hizo a su hijo, Juan Pablo, que en ese momento se encontraba en Alemania intentando gestionar el asilo de la familia. Esa llamada dura varios minutos. Es esa llamada, según la versión oficial, la que permitió la localización. Pero los registros internos del bloque de búsqueda, según fuentes que han pedido no ser identificadas, muestran que hubo otra comunicación ese mismo día. Una comunicación que precedió a la llamada familiar. Una comunicación más breve, más críptica, y dirigida a un número que los analistas tardaron días en rastrear, y cuya identidad final nunca fue incorporada al expediente oficial. ¿Por qué no está en el expediente? Esa es la pregunta que nadie ha querido responder. Una de las teorías que circula entre los que estudian este caso desde los márgenes dice que esa primera llamada fue el aviso. No un aviso de Escobar hacia afuera. Un aviso desde adentro, hacia quienes lo estaban buscando. Una señal de que ese día, a esa hora, en esa casa de 2 pisos en el barrio Los Olivos de Medellín, el objetivo iba a estar quieto. El objetivo no iba a moverse. Si esto es verdad, y si hay algo de verdad en esta versión,
entonces la muerte de Pablo Escobar no fue solo el resultado de un operativo exitoso. Fue el resultado de una traición perfectamente ejecutada. Y el traidor, quien quiera que haya sido, no solo sobrevivió. Desapareció. Se diluyó en la historia sin dejar rastro, protegido por los mismos que se beneficiaron de su acción. Pero volvamos a el enlace. Porque aquí es donde la historia se vuelve todavía más complicada. Se dice que en la noche del 1 de diciembre, la noche anterior a la muerte de Escobar, el enlace hizo una visita. No a Escobar directamente, sino a alguien del círculo interior. Alguien que tenía acceso. Alguien que podía transmitir un mensaje. Y el mensaje, según la leyenda que se ha construido alrededor de este episodio, tenía que ver con la negociación que estaba en curso. ¿Qué mensaje? Aquí es donde las versiones se bifurcan y se vuelven imposibles de verificar con certeza. Algunos dicen que fue un mensaje de esperanza. Que había una ventana. Que había disposición del otro lado para hablar. Que si Escobar se mantenía en esa ubicación 24 horas más, algo podía resolverse. Otros dicen exactamente lo contrario. Que el mensaje fue una advertencia. Que alguien le estaba avisando que la trampa ya estaba tendida. Que la única salida era moverse esa misma noche, antes del amanecer, antes de que fuera demasiado tarde. Y si esta segunda versión es correcta, entonces la pregunta que nos desgarra es esta: ¿lo escucharon? ¿Llegó el mensaje a tiempo? Y si llegó a tiempo, ¿por qué Escobar no se movió? Una posibilidad, la más inquietante de todas, es que el mensaje sí llegó. Que Escobar lo recibió. Y que tomó la decisión de quedarse de todas formas. Porque había algo en esa negociación, algún elemento, alguna promesa específica, que todavía le hacía creer que había una salida que no implicaba correr de nuevo, esconderse de nuevo, volver a ser el fantasma asustado que llevaba 500 días huyendo por los techos de Medellín. Si eso fue así, entonces Pablo Escobar no fue atrapado. Pablo Escobar eligió. Y esa elección, esa última decisión de un hombre que había tomado miles de decisiones letales a lo largo de su vida, fue la que lo mató. Hay personas que vivieron cerca de él en esos años que hablan de un Escobar que en sus últimos meses había empezado a mencionar, con una frecuencia que a sus más cercanos les resultaba extraña, la posibilidad del fin. No como una amenaza. No con miedo. Sino con una especie de aceptación fría. Como alguien que ha calculado que el tiempo de las opciones se está agotando y que empieza a pensar en los términos del cierre. Su hijo lo describió años después en términos que no distan mucho de esto. Un hombre que en sus últimas conversaciones hablaba de su familia con una urgencia que tenía algo de despedida. Que les daba instrucciones. Que les decía dónde estaban ciertas cosas. Que cerraba cabos que antes había dejado abiertos. Como si una parte de él supiera que el tiempo se acababa, aunque otra parte todavía creyera que había un camino. Es en esa tensión, en ese espacio entre el que sabe que va a morir y el que todavía cree que puede escapar, donde vive la verdadera tragedia de Pablo Escobar. Y es también donde vive el secreto más grande de todos. El que tiene que ver con la llamada de las 3 de la tarde. No la llamada a su hijo. No la que los manuales describen como la que permitió la localización. Sino la que vino antes. La que duró menos de 2 minutos. La que en los registros disponibles aparece como un número sin identificar. La que alguien, en algún momento entre 1994 y el día de hoy, decidió que no formaba parte del relato oficial. ¿Quién estaba al otro lado de esa línea? Las teorías son varias. Algunos apuntan hacia un exfuncionario con conexiones en el gobierno que había servido de intermediario en las negociaciones de entrega del 91, cuando Escobar se entregó voluntariamente a la catedral.
Alguien que conocía los canales, que conocía los códigos, que conocía a los hombres que tomaban las decisiones reales detrás de las decisiones públicas. Otros apuntan hacia adentro. Hacia el propio círculo del cartel de Medellín. Hacia alguien que llevaba tiempo manteniendo contactos paralelos con los enemigos de Escobar, con los Pepes, con quienes habían decidido que la única solución real era la eliminación total. Alguien que habría visto en la negociación no una salida para Pablo, sino un peligro para sí mismo. Porque Escobar, en una mesa de negociación, con información en la mano, era mucho más peligroso vivo que muerto. Y hay una tercera teoría, la más silenciosa de todas, la que se cuenta con menos palabras y más miradas, que apunta hacia el norte. Hacia los organismos de inteligencia que operaban en Colombia en ese periodo con una autonomía que los acuerdos bilaterales oficiales no terminaban de explicar. Hacia hombres que no aparecen en ninguna fotografía, que no firmaron ningún informe, que no dieron ninguna rueda de prensa, pero que estuvieron ahí. Que escucharon. Que decidieron. Esta tercera teoría dice algo muy específico, que la llamada sin identificar fue interceptada antes de llegar a su destino. Que nunca llegó al otro lado de la línea. Que fue capturada, analizada en segundos, y usada no para responder, sino para confirmar una ubicación que ya se sospechaba pero no se podía certificar. Y que quien hizo esa llamada, quien marcó ese número esperando una respuesta, nunca supo que su acción había sido el último clavo en el ataúd. ¿Suena improbable? Tal vez. Pero los equipos de rastreo que operaban en Colombia en 1993 eran exactamente eso. Máquinas diseñadas para interceptar, analizar y localizar en tiempo real. No necesitaban que la llamada durara 20 minutos. En algunos casos, bastaban segundos. Señales. Patrones. Y si alguien, desde adentro, había garantizado que ese día la señal iba a estar activa durante suficiente tiempo, entonces el trabajo de los equipos era simplemente cerrar el cerco. Lo que sigue es lo que todos conocen. El operativo. El tejado. Los disparos. El cuerpo de Pablo Escobar Gaviria, fotografiado por los agentes del bloque de búsqueda con las expresiones de quienes acaban de hacer historia, tendido sobre las tejas de una casa en el barrio Los Olivos, con un disparo en la cabeza cuya trayectoria todavía hoy genera debates que nadie quiere resolver oficialmente. ¿Fue el disparo de un francotirador? ¿Fue el resultado del tiroteo? ¿O fue algo más deliberado, un tiro de gracia aplicado por alguien que quería asegurarse de que Pablo Escobar no llegara a ninguna mesa de negociación, no dijera ningún nombre, no revelara ningún secreto? La versión oficial dice que Escobar murió durante el enfrentamiento. Punto. Caso cerrado. Pero los médicos que examinaron el cuerpo en el lugar de los hechos, según testimonios recogidos años después, describieron la herida con una precisión que no cuadra del todo con la caótica dinámica de un tiroteo en un tejado. La trayectoria del proyectil que lo mató era demasiado limpia. Demasiado precisa para un intercambio de disparos a distancia. Hubo un agente, un hombre que participó en el operativo y que años después habló con un periodista colombiano en condiciones de anonimato total, que usó una frase que se repite cada vez que se cuenta esta historia en los círculos donde se permite contarla: Escobar no murió en ese tejado. Escobar fue terminado en ese tejado. Hay una diferencia. Una diferencia que nadie ha querido investigar oficialmente. ¿Por qué? Porque las respuestas llevarían a preguntas. Y las preguntas llevarían a nombres. Y los nombres llevarían a decisiones tomadas en habitaciones sin ventanas por personas que todavía hoy ocupan espacios de poder o que tienen parientes, aliados, herederos en esos espacios. La impunidad en estas historias no es una falla del sistema. Es la arquitectura del sistema. Pero volvamos a la llamada.
La última llamada. La que sí conocemos, la que hizo a su hijo. Porque incluso en esa llamada, la que está grabada, la que está documentada, hay algo que casi nadie nota la primera vez que la escucha. En un determinado momento de la conversación, Escobar le dice a su hijo que se cuide. No es una frase extraña entre un padre y un hijo. Pero el modo en que la dice, el tono, la pausa que hay antes, es algo que los que han estudiado sus patrones de comunicación a lo largo de los años describen como inusual. No hay urgencia. No hay el código de emergencia que él y su familia habían establecido para situaciones de peligro real. Hay una calma que no cuadra con la situación de alguien que sabe que lo están localizando en tiempo real. Eso puede interpretarse de dos maneras. Primera, Escobar no sabía que esa llamada era su sentencia de muerte. No sabía que en ese preciso momento los equipos de rastreo estaban cerrando el círculo. Segunda, Escobar sí lo sabía. Y había tomado una decisión. Y esa calma no era ignorancia. Era resolución. Hay personas que llevan décadas creyendo la primera versión. Y hay personas que llevan décadas creyendo la segunda. Lo que todas estas personas tienen en común es que ninguna puede probarla con certeza absoluta. Porque la verdad completa de lo que ocurrió en esas horas está guardada en archivos que no son públicos, en memorias de personas que han elegido el silencio, y en grabaciones cuya existencia algunos confirman y cuyo contenido nadie ha podido verificar de manera independiente. Eso es lo que hace que esta historia no se cierre. Que no se pueda cerrar. Que 30 años después todavía encuentres personas, en Medellín, en Bogotá, en Miami, en Madrid, que cuando el nombre de Escobar sale en una conversación nocturna, después de suficiente silencio y suficiente confianza, bajen la voz y digan, pero es que tú sabes que la historia de cómo murió no es tan simple como la cuentan, ¿verdad? Y la respuesta honesta es que no. No es tan simple. El enlace, esa figura sin nombre que supuestamente operó en los días finales, jamás fue identificado públicamente. No hay cargos. No hay investigaciones. No hay ni siquiera una mención oficial de su existencia. Lo que hay son ecos. Conversaciones que se detienen cuando entra alguien de más al cuarto. Testimonios que empezaron a darse y luego se interrumpieron sin explicación. Un investigador colombiano que trabajó en la reconstrucción de los últimos días de Escobar y que en 2008 anunció que tenía información nueva, relevante, que cambiaría la narrativa, y que murió 2 años después de causas que sus colegas describen como convenientes. No hablo de asesinato. No tengo pruebas de eso. Hablo de la manera en que ciertas historias encuentran la forma de no llegar a contarse. No siempre a través de la violencia. A veces a través del tiempo. A veces a través del miedo. A veces a través de la simple y brutal mecánica de que el mundo sigue girando y los vivos tienen que vivir y hay cosas que es más seguro no saber. Pero los secretos no desaparecen. Esta es la ley fundamental del archivo prohibido. Los secretos se acumulan. Se sedimentan. Esperan. Y de vez en cuando, en el lugar menos esperado, en la conversación menos esperada, una parte de la verdad sale a la superficie como una burbuja de aire desde el fondo de un lago oscuro. Ese es el trabajo que hacemos aquí. Bajar hasta el fondo. Buscar las burbujas. Y hay una última burbuja en esta historia. Una que tiene que ver no con cómo murió Escobar, sino con lo que murió con él. Se habla, en los círculos donde estas cosas se hablan, de que Escobar llevaba encima en sus últimos días, no físicamente sino en su memoria, una lista. No de sicarios. No de rutas de cocaína. Una lista de compromisos. De acuerdos. De favores dados y favores debidos.
de nombres de personas en posiciones de poder que habían aceptado beneficios del cartel de Medellín en sus años de máximo esplendor. Políticos, jueces, hombres de uniforme, hombres de toga, hombres de traje. En Colombia y fuera de Colombia. Esa lista, esa información, era el activo real que Escobar tenía en cualquier negociación. No el dinero. No las armas. La información. El conocimiento de quién había hecho qué, cuándo y a cambio de qué. Y hay quienes dicen, con esa calma que tienen los que creen estar contando algo irreversiblemente verdadero, que esa lista fue la razón real por la que Pablo Escobar tenía que morir. No porque fuera peligroso. No porque siguiera siendo una amenaza armada. Sino porque vivo, con esa información, era una bomba de tiempo para demasiada gente. Y muerto, esa información moría con él. O eso esperaban. Porque hay una teoría final. La más delgada de todas. La que menor sustancia verificable tiene pero que, por alguna razón, es la que más persiste en el tiempo. La que dice que Escobar, en algún momento de sus 500 días de fuga, entendió que podía no salir de eso. Y que tomó precauciones. Que esa información, esos nombres, esas fechas, esos montos, no los guardó solo en su memoria. Que hay un documento. Que hay una copia. Que hay algo guardado en algún lugar que todavía no ha sido encontrado, o que ha sido encontrado y suprimido, o que está esperando que alguien con suficiente valentía o suficiente locura decida usarlo. ¿Es verdad? No lo sé. Nadie que yo haya podido consultar lo sabe con certeza. Pero lo que sí sé es que esta historia, la historia de los últimos días de Pablo Escobar, todavía no ha terminado de contarse. Y mientras no se abran ciertos archivos, mientras ciertas personas sigan eligiendo el silencio, mientras la versión oficial siga siendo suficiente para la mayoría, la versión real va a seguir circulando en voz baja, de boca en boca, de sombra en sombra. Exactamente como te la acabo de contar yo a ti. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el archivo prohibido. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no eres de los que se conforman con la superficie. Y si hay alguien en tu vida que también busca las historias que no se cuentan en ningún otro lado, comparte esto con esa persona. Nos vemos en el próximo archivo. Hasta entonces, sigue preguntando lo que nadie quiere que preguntes.